¿Qué harías si supieras que te quedan pocas semanas de vida? Dos amigos Somos Martín y Santiago. van a hacer todo lo que esté en sus manos para construir el tiempo que les queda. Brazalete viajero está a punto de volver a destino. Pero Ay. Nos vemos después. Una ficción sonora de Estudio 80 sobre viajes en el tiempo. Ya disponible en sus plataformas preferidas de podcast. Nerds.radio. La guía falopa del espacio-tiempo. Lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el único género que nos había quedado por tratar, por abarcar dentro de lo que serían los diferentes subgéneros o cruzas de géneros entre los viajes en el tiempo y otro tipo de historias. Hemos hablado... Yo no hablaría de eso con tanta seguridad porque nada, las exploraciones sobre viajes en el tiempo nos pueden llevar, no sé, se me ocurre viaje en el tiempo y terror, que en este momento no se me ocurre nada. Es cierto, viajes en el tiempo y terror. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Qué raro. Debo tener una negación. ¿O no? Estoy empezando a recordar. El día de mi nacimiento. ¿Qué puede haber pasado? Hola, quería recordarte que tenemos que grabar un episodio sobre viajes en el tiempo y terror. Soy el funebrero González. Chau. Pero yo soy un bebé. No puedo grabar podcast. Ni siquiera tengo conciencia todavía. Día de mi boda. ¿Y si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre? Yo no me opongo, solo quería recordarte que tenemos que grabar un episodio sobre viajes en el tiempo y terror. Soy el funebrero González. Chau. ¿Cómo olvidar ese día? Lo expulsaron de la boda. Nunca supe quién era. Y hoy, a 30 años del último episodio de la guía falopa del espacio-tiempo, ¿hay alguien a quien te arrepentís de no haber invitado al podcast? Sí, por supuesto. Al funebrero González. Nunca supe quién carajo era. Estoy en el cajón, moribundo. Por alguna razón me metieron antes de que terminara de morir. Deben haber pensado que soy fanático de Edgar Allan Poe. Hola, soy el funebrero González. ¿Qué pretendes de mí? ¿Acaso vas a echar tierra sobre mi cajón? No, solo quiero hacerte acordar de que grabemos el episodio del podcast sobre viajes en el tiempo y terror. Repito que no sé quién sos, pero bueno, dale. Grabemos, así no me muero con la angustia de no haber podido grabar ese episodio. La guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj, bienvenidos a otro episodio de La guía falopa del espacio-tiempo. Estamos acá con Santiago, el funebrero González, de la cuenta de Instagram del mismo nombre y también de la editorial Sarcho Paga. Hace poquito editó un libro relacionado con el cine, así que él es crítico de cine, sobre todo especializado en el género de terror. Así que bueno, es un gusto tenerte acá. ¿Cómo andas, Santiago? ¿Todo bien? Como excelente, la verdad que muy emocionado de estar acá, con muchas ganas de estar hablando de estas películas que estuvimos viendo, con todo lo relacionado más con el viaje del tiempo. Y vamos a ver entonces qué forma adoptan los viajes en el tiempo cuando abordamos este subgénero del terror tan querido. Primero me gustaría que, como siempre, definamos, bueno, ¿qué sería una película de terror? Una película de terror, creo que su propósito es tratar de incomodar al público de alguna manera. Creo que ese es el propósito
de una película de terror y es lo que hace a una película de género. Eso entonces va más allá de cualquier si tiene un elemento sobrenatural o no. No sé si todas funcionan también, o sea, creo que el elemento en general es tratar de lograr una reacción en el público. Va, todo el cine en realidad trata de buscar, pero creo que es muy evidente tal vez en un género tan fuerte como el cine de terror que necesita de la reacción del público. Claro. Sí, se me viene a la cabeza la película El sacrificio de un ciervo sagrado, por ejemplo, Sí. que es una película que no tiene ninguna cuestión sobrenatural, pero consigue ponerte incómodo desde el principio. Bueno, todas las pelis de ese director tienen esa cosa que a uno un poco que lo saca, que también juega un poco con el género, está ahí como en el límite, como decís, o sea, no tiene tal vez una cosa sobrenatural como uno relacionaría el género, pero es una cosa que logra una reacción, que para mí es lo más importante de una película. Si la ves y no te dice nada o es como no te genera nada, tal vez se puede decir que una película fracasó. Y ni te digo una película de terror. Bueno, pero así como hay películas que no tienen elementos sobrenaturales y que son de terror, también hay películas que meten el elemento del viaje en el tiempo. Y hay varias que por ahí uno no se da cuenta de que tienen esa inclusión. Cuando hablamos de películas sobre bucles en la primera temporada, sobre bucles temporales, a veces algunas de las películas que mencionamos tenían un poquito este elemento de terror porque justamente esa incomodidad que se produce en las películas de terror se producía en estas películas y pasaba por una especie de tortura que genera el bucle. Esta cuestión de quedarte atrapado en un periodo de tiempo determinado del cual no podés salir en cualquiera de las diferentes variantes y esta idea de que no podés tener realmente una influencia sobre el tiempo, que no lo podés modificar por alguna otra manera o que el libre albedrío que podás llegar a tener tiene sus limitaciones y eso como que tortura al protagonista o a quienes están viendo la película y eso creo que es muy susceptible de trasladarse al terror. Por eso es que hay muchas de estas películas que vamos a hablar hoy que son de bucles temporales. A mí me parece que sí pasa esta cuestión que hay en las películas de terror que involucran viajes en el tiempo, que es revivir eventos del pasado y rever eventos del pasado que son traumáticos. Entonces hay un volver atrás y revivir algo que ya pasó. Por ejemplo, bueno, Feliz Día de tu Muerte. Sí, bueno, es esta chica que se levanta cada día, es el día de la marmota, básicamente se levanta viviendo el mismo día y siendo asesinada en algún momento del día por alguien. Ella justamente está en un bucle que al principio no puede salir, pues exactamente igual hasta creo que ella se da cuenta que puede cambiar ese día a día, pero también tiene toda una cuestión que vos decís que hay como un hecho traumático, que es un poco un disparador, por lo menos del conflicto interno del personaje, que le sirve también para crecer. Ustedes la vieron, la película, vieron que al principio la chica, Tret creo que se llama el personaje, es horrible el personaje. O sea, no es un personaje que uno no podría simpatizar con ese personaje. Yo creo que uno no simpatiza con eso, pero después el personaje va cambiando mucho y va demostrando que tiene todo esto adentro. Creo que en este caso hay como una cosa de mejorar como ser humano, de che, tenés una segunda oportunidad, no, ni siquiera una segunda oportunidad, tienes la tercera, cuarta, quinta, sexta posibilidad más o menos, como para cambiar la cosa y mejorar. Entonces, no sé me parece que le encontraron una vuelta al bucle del tiempo como para que tenga otro significado. Que es también un poco, esta Happy Death Day es también como una especie de remake de terror de esta película de Bill Murray. El Día de la Marmota. El Día de la Marmota. Hechizo de tiempo le pusieron. Sí, no, terrible. Pero también te iba a comentar que es interesante. Bill Murray también era una persona horrible al principio de la película. Es como que son personas, tanto el personaje de esta película como Bill Murray en El Día de la Marmota son personajes tan horribles que necesitan más de una oportunidad para mejorar. Es como el estudiante que desaprueba varias veces el mismo curso. Me parece que esta puntualmente se apega un poco más a lo que pasaba en la película del Día de la Marmota, que es que es una persona horrible y tiene que mejorar. Lo que tiene interesante esta película es que, como vos decís, hay un conflicto interno
que Bill Murray solamente era una mala persona, no tenía excusa. Acá este personaje medio como que tiene un conflicto interno que se desarrolla y es interesante porque se termina de cerrar en la segunda película, que nos introduce directamente en el terreno de la ciencia ficción. Le busca una explicación científica a todo. Sí, tal cual. Bueno, la segunda es mucho, en ese sentido es mucho más interesante, porque la primera es como más, capaz más simple en su concepto de, bueno, está atrapada en este bucle y hay toda esta cuestión de mejorar, pero ya la segunda ya es mucho más compleja, por decirlo de alguna manera, porque además tienen otros personajes que tienen que buscarle, por ahí distinta, hay como tres realidades distintas, y es como decís, hay también una cosa de tratar de justificarlo de una manera con una lógica cuántica. Particularmente yo no soy muy fanático de la segunda película, me parece como demasiado compleja cuando la primera estaba muy bien la idea, ya de por sí funcionaba sin la necesidad de alargarlo. Sí, asesino, Día de la Marmota, no necesitamos más. Y a mí también me parece que era como un poquito mucho. Lo que sí es interesante es que terminan de cerrar los arcos de los personajes y como que va como un poco más de desarrollo por ese lado, pero sí, me pareció mucha falopa de pronto como... Nunca mejor dicho, mucha falopa. Hay un detalle que me gusta mucho de la película, que la protagonista tiene un cartel de una película de John Carpenter que se llama They Live, Ellos Viven, y la chica creo que cada vez, o el chico me parece, ¿no? Uno de dos, cada vez que se levanta se golpea la cabeza, y hay como una idea ahí como de, che, despertate de todo lo que de todo lo que le está pasando, que me parece un detalle muy lindo de la película, que pasa como muy desapercibido. Pero la película tiene estos detalles que me parece que funcionan. Y también, volviendo al tema del trauma, está bueno porque la protagonista tenía un problema con, creo que la madre se había fallecido, se había separado del padre, algo así. Creo que también el bucle sirve como una especie como de limbo, como para decir, che, bueno, tenés tu oportunidad de salvarte, por decirlo de alguna manera, para, no voy a decir ir al cielo, pero como para salvarse, digamos, como para redimirse, que me parece que hay una cosa ahí que me parece que es justamente lo que la mayoría o las películas que yo vi de bucles temporales es lo que siempre buscan, la redención del personaje principal. Claro, hay una idea cristiana también, con todo el tema del limbo, ¿no es cierto? Con esta idea de, bueno, un lugar o un espacio al que vos vas y en el que te vas a quedar el tiempo suficiente para purgarte y seguir tu camino purificado, ¿no? Me parece que hay un poco de eso en el fondo porque es como vos decís, hay varias ficciones de bucle donde ese espacio es un espacio de redención. Pero no es ni siquiera termina siendo una redención, ¿cómo decirlo? Como que el sujeto se quiere redimir, sino como estás metido en ese lugar hasta que no aprendas, no salís. Y creo que es algo que en todas las películas o historias en general de bucles, o en la mayoría aparece ese concepto de por sí. Acá lo que cambia es simplemente el tono de ponerle como mezclarlo con este género del slasher y darle como otro dramatismo y un destino más trágico, quizás una consecuencia más funesta de lo que sucede, pero en el fondo, en el corazón, es básicamente el mismo planteo, así que es como una cuestión de tono más que nada, creo yo. Hay una cosa muy linda que no sé si está en el Día de la Marmota, que a la protagonista muere todos los días, pero tiene una consecuencia que ella se muera todos los días. Voy a decir, bueno, se puede morir mil veces y listo, y podemos seguir. No, pero hay una cosa que efectivamente el cuerpo se le empieza como a tener heridas, que me parece como una idea como muy interesante, que está muy bien trabajada esa idea, porque uno pensaría, bueno, tarde o temprano la vas a poder solucionar. Sí, a mí me parece que la idea es que le sume un poco de suspenso, porque le quita todo el terror de pronto, si ya sabes, bueno, una vez que te matan, sí, es feo, es doloroso, es traumático, pero ya de todas las muertes era como, bueno, nada, te vas a morir de nuevo. Entonces cuando le empiezan a decir, no, mirá, tus heridas están dejando, cada vez que te morís dejas una huella, le empieza a agregar como suspenso, porque es como, bueno, no te puedes morir, si te están acabando las vidas.
Creo que eso es interesante y es lo que diferencia quizás el abordaje de terror de estas historias de viaje en el tiempo de las historias que no tienen el terror, que creo que es justamente eso. Me pareció muy bueno el comentario porque creo que ahí está la clave de el terror. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de los bucles y de los viajes en el tiempo, en la primera temporada hablamos de las diferentes teorías de viajes en el tiempo. Y hay como, básicamente hay como dos grandes ideas. Una es lo que se pensaba antes, digamos, antes de que se desarrollara el pensamiento científico más racional, que era esta idea de que el presente tenía una gran preponderancia sobre todas las otras temporalidades. Entonces, si vos viajás al pasado, lo que vos modifiques en el pasado tiene resultados en tu propio presente y podés mejorar la línea temporal a tu favor. Cuando le metes racionalidad a eso, se arma el quilombo de las paradojas, te das cuenta de que eso no puede pasar. Pero en estas historias de terror, yo creo que la parte de terror es que justamente ese presente tiene un peso muy fuerte porque todo lo que hace ese personaje a través de cambiar el tiempo y querer modificar, él sigue teniendo conciencia de lo que está haciendo, sigue sufriendo las consecuencias de intentarlo una y otra vez, y eso repercute como en un presente que sobrevive cualquier cosa que él puede llegar a hacer. Pienso, por ejemplo, en el efecto mariposa. El efecto mariposa también es una tortura para él tratar de modificar cosas en el tiempo y ver que termina saliendo todo mal. Y él es todo el tiempo consciente de lo que está haciendo. A diferencia quizás de otras historias donde se aborda de otra manera, con menor tragedia eso. Acá se siente el dolor de todas las veces que querés cambiar algo y no lo podés hacer, lo sufrís, hasta físicamente en el caso de esta película. Está bueno eso que vos decís del efecto mariposa, que es una gran peli, porque nunca le termina saliendo una bien al protagonista. O sea, una que arregla, que él piensa que arregló, termina arruinando las cosas y al final uno termina diciendo, bueno, lo mejor que te puede pasar es no conocer a nadie con los que tuviste contacto, en este caso de niño. Es una película muy fuerte además esa, bueno, no hay muy pesimista también, incluso en el final. Explicamos un poquito rápido más o menos de qué se trata. Básicamente, si no la han visto, este muchacho que puede viajar al pasado dentro de su propia vida, es un viaje subjetivo y puede intentar evitar algunas cosas funestas que van sucediendo o intenta evitarlas en un viaje. Es lo que se llamaría una línea temporal dinámica donde podés realmente cambiar el pasado y modificar todo lo que suceda desde ese punto que vos modificás en adelante, pero todo lo que él modifica al final termina saliendo todo mal. Y no es que hay una predestinación de que las cosas vuelvan a suceder como deberían haber pasado, que pasen otras historias, que vos cambiás el pasado pero vuelve a pasar lo mismo. Acá lo que vuelve a pasar lo mismo es que todo sale mal, básicamente, en diferentes formas. Entonces hay como una predestinación, pero básicamente el destino es la tragedia, o que vaya, es mucho más aleatorio lo que termina pasando, pero casi siempre termina saliendo mal. Entonces yo creo que hay un planteo existencialista en esta película y en otras que vamos a hablar, en el sentido de que al final la conclusión es, bueno, lo que le da sentido a tu existencia es seguir ahí intentando, haciendo, probando, viviendo. Y bueno, probablemente salga mal, pero ahí está tu existencia. En eso, entonces es funesto, pero al mismo tiempo tiene como, si lo planteamos desde esa filosofía del existencialismo de Sartre, de Camus, hay como una cosa que no es tan funesta, sobre todo en el final. Él termina como viviendo sin tener que seguir intentando cambiar las cosas. En cambio, hay un final, un director's cut, donde vamos a dar spoiler, ustedes ya saben que este es el momento de los spoilers. Si ustedes no quieren escuchar spoilers, váyanse un ratito y después viajan en el tiempo hasta este momento y
siguen. Bueno, el final, que igual no es el que salió públicamente, pero está el Director's Cut, él viaja como a su propio, o sea, viaja al origen, al útero, y se suicida dentro del útero. Y ese final es mucho más trágico y es como se pierde todo, para mí, todo el mensaje existencialista, que es más interesante, que es como, bueno, viví la vida como es, tal como es quizás, que es también el mensaje de otras historias de viajes en el tiempo. Claro, o sea, el mensaje sería, te dan miedo los monstruos, no es nada, la vida es terror, la vida es miedo. El efecto mariposa tiene 2 secuelas más que no las vean, pero que justamente trabajan un poco lo mismo, o sea, trabajan estos viajes en el tiempo, en el pasado, de tratar de arreglar lo mismo, pero creo que son muy como más simplonas, y toda esta reflexión que hace está muy perdida, lamentablemente. Coincido que la primera es una muy buena película y después las otras ya se pierde la idea principal, como pasa mucho con muchas películas de terror. Estimado crononauta, le advertimos que viajar en el tiempo no está exento de peligros. Además de la posible muerte de ancestros, otras fatalidades posibles incluyen viajar a una época en la que la existencia sea insostenible, encontrarse con alguna raza que ingiera alimentos que se parezcan mucho a usted, borrar su existencia por accidente o destrozar la continuidad del espacio-tiempo por mera idiotez, entre otros. Existen numerosos casos registrados de criminales que han utilizado el viaje en el tiempo. Se recomienda a los viajeros que, si llegan a encontrarse con un sujeto que se acerque de forma amenazante y portando un objeto cortopunzante, se aleje lo más rápido que pueda y contacte con el servicio de ley correspondiente con el tiempo de destino, si es que acaso exista ley alguna o rastro de civilización. Tome especial precaución si el sujeto en cuestión lleva una máscara ominosa o el objeto cortopunzante está manchado con alguna sustancia similar a la sangre. En el 87,33% de los casos, la impresión será correcta. Tenga en cuenta que criminales reconocidos que han muerto o han sido judicializados pueden estar presentes en ciertas líneas temporales. Abandone el tiempo en el que se encuentra si algún criminal que reconozca ocupa algún puesto de poder, como decano de una universidad, gerente de compras o monarca absoluto de la raza humana. Recomendamos que no intente averiguar la identidad de ningún agresor que se encuentre en sus viajes, porque podría llegar a ser usted. Bueno, hay otra película que hemos recibido bastantes mensajes pidiéndonos que hablemos de esta película, sobre todo a partir del episodio anterior a este, en el cual hablamos sobre crímenes y viajes en el tiempo, criminalística policiales en relación con los viajes en el tiempo, que es la película que lleva de nombre Los Cronocrímenes, que nos han pedido que hablemos de esta película. Por eso Mariano la vio. No sé qué tenés para decir, Mariano. Primero, explicar un poco qué es esta película. Voy a avisar cuando empiece a dar spoiler, pero básicamente se trata de un hombre, es uno de estos típicos personajes de película que no nos genera mucha empatía. O sea, lo vemos como un personaje que no es un personaje que nos resulte, o por lo menos a mí no me resultó demasiado agradable, ¿no es cierto? Te muestran que... No me acuerdo, sé que se pone a mirar a una chica que ve a lo lejos, como que se pone a espiarla, y de pronto se ve envuelto en un montón de sucesos que en un primer momento no tienen explicación. Lo empieza a perseguir un personaje con la cara vendada, ¿no es cierto? Y unas tijeras, con una actitud muy amenazante, típico de un asesino serial. Y bueno, termino de hablar lo que pasa en el primer acto, que es que este hombre, huyendo del asesino, llega hasta arriba de una montaña, y tampoco creo que es spoiler porque está en el título, y encuentra una máquina del tiempo. Como toda, o como la mayoría de las películas, está dividida en 3 actos. ¿Y qué es lo que me pasó con esta película? Básicamente que capaz que a algunos oyentes se les ocurrirá de qué se va a tratar el segundo acto con solamente lo que les acabo de tirar. O sea, tenemos un personaje, un atacante desconocido, sucesos sin explicación y de pronto una máquina del tiempo. Ahora voy a empezar con la parte de spoilers. Le sobró media hora de película para mí, porque podés intuir que el que lo persigue es él mismo. En el momento en el que viaja al pasado y tenés un tipo con una máscara que no sabes quién es,
O sea, es como cantado y apenas empezás a ver que esa suposición se empieza a confirmar, vos decís, bueno, ya sé qué va a pasar. Así que mi opinión de la película a mí no me gustó mucho. ¿No terminó de funcionar para vos el tema del viaje en el tiempo? Que de alguna manera es como un thriller, ¿no? Es como, la idea es que te dé, que sea una amenaza esta figura que no sabemos quién es y en realidad es la misma persona. ¿Sabés qué me hizo acordar lo que me estaba la trama? Que no me había olvidado que existía esta película. Hay una película que se llama Triangle, el Triángulo. Es una película, creo que Christopher Smith se llama el director, de una chicos que después de un accidente en un bar, en un yate, llegan a un barco y hay un asesino en un barco que los está matando. No es spoiler, uno se da cuenta de entrada que la protagonista es la asesina, pero está en un bucle en el tiempo también. Entonces van subiendo al barco 200 veces y hay 200 veces se ataca el asesino. Hay como 5 asesinos que es la misma persona en distintos tiempos. Y justamente eso que está diciendo es muy interesante porque también va por ahí y es como está muy establecido al principio que es esta persona la asesina, pero es muy interesante cómo juega constantemente con esa idea de tiempo. Claro, estaba viendo el póster de la película y desde el póster de la película nada más te das cuenta que el asesino es ella. Claro, tal cual, ya la del afiche ya te lo dice. Igual la película no lo esconde, pero es interesante porque se genera como una cosa de suspenso de cuándo se van a encontrar todas estas versiones y esta versión que le va a decir, no, vos no lo tenés que hacer porque vas a generar tal cosa, pero aún así sin querer lo termina haciendo, entonces hay como una constante y como obviamente entrando dentro del juego del cine de terror, como para mantener la trama, que se vuelve bastante interesante. Y es gracioso porque en este caso el personaje no es tan odioso, digamos, tiene un conflicto, no es un personaje horrible con Happy Death Day o inclusive los cronocrímenes. Entonces uno simpatiza más de entrada con este personaje. Claro, el de los cronocrímenes no era tan malo como el de Happy Death Day o el Día de la Marmota, que son personas terribles. Pero sí te muestran que es un personaje, me acuerdo que medio descuidado, como así medio ventajero. No sé si ventajero, pero se pone a espiar a una chica con los binoculares. Hay que tener en cuenta también que la película es del 2007, detalle de color, los cronocrímenes son anteriores a Triangle, que es del 2009. Así que, digamos, es más original la trama, que parece que es más o menos la misma. Y bueno, pero sí, entiendo que el personaje de la otra película te genera un poco más de empatía. Desde ya que es una chica bonita y es algo que se sabe que suele generar como un poco más de empatía si el personaje, ya sea hombre o mujer, es atractivo. Bueno, creo que en estos casos también el viaje en el tiempo funciona un poco para darle como para hacerlo más interesante, quizá para meterle algún misterio más a todo el condimento de terror. Coincido. Sí, sí, le da como una vueltita que lo vuelve como más original a una trama que tal vez es como muy trillada, pero eso le termina volviendo más interesante. Sí, viendo desde el punto de vista simbólico es interesante porque es esta idea, o sea, si nos vamos a meter con lo simbólico, esta idea de yo soy el asesino es una cuestión muy simbólica, o sea, es un tópico muy tocado en la literatura, el tema del otro, el tema del otro que soy yo. Siempre que se habla de este tema, Borges es un tema que lo toca mucho en la literatura y bueno, es esta idea, pero versión película de terror, obvio. Todos los problemas que tengo son creados por mí y yo soy el último enemigo al que debo derrotar. Y por lo que parece ver, en Triangle va más allá, porque es como yo tengo que entenderme a mí mismo y qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que va a pasar para poder salir de todo este embrollo. Y en los cronocrímenes, ahora que lo pienso, es la misma idea. Sí, por eso no sería raro que se hayan copiado un poco el uno del otro. Es algo que uno es en un barco. Pero sí, es bastante lo que vos decís de eso, sí, es eso. Un detalle solo para que nos olvidamos mencionar, Los Cronocrímenes es una película española. El director es Nacho Vigalondo. Santiago, ¿qué película de las que nos nombraste, de las que estuvimos hablando, con cuál te gustaría seguir? Mira, hay una que no soy muy particularmente ninguna de las dos, pero hay una que me parece muy interesante porque es también una remake
de una película vieja que se llama It's a Wonderful Knife, es un cuchillo maravilloso, que retrataba una película de 1946, si mal no recuerdo que es el nombre, que es Una vida maravillosa, esta película en que un millonario egocéntrico es visitado y le muestran sus diferentes sus posibilidades de futuro y sus pasados para mejorar como ser humano, porque lo va a buscar la muerte. Que casualmente también hay una película de Bill Murray que Scrooge, los fantasmas de Scrooge, algo así creo que se llama. Sí, sí, me imaginaba, basada en un cuento de Navidad. Exactamente. Esta película trata sobre un pueblo donde que está regido por un millonario que es Justin Long, el millonario, y hay un asesino serial que empieza a matar a mucha gente y en una noche de Navidad termina persiguiendo a la que es una chica, una protagonista, que bueno, termina salvándose, pero termina matando a sus compañeros, todo así. Pasa un año, la chica se volvió una especie de paria en el mismo lugar, se descubre quién era el asesino y toda esta situación ella genera que diga, che, me gustaría que esto no hubiera pasado y que yo nunca hubiera nacido. Efectivamente, ¿qué pasa? Se levanta al día siguiente y es como si ella no hubiera existido y entonces tiene una nueva posibilidad de poder resolver toda esta situación que tiene. Porque no es solo que hay un asesino que ella ya sabe quién es, se parece que hay otro asesino. Y además tiene la posibilidad de mejorar un montón de cosas que ella no tenía, sobre todo con una chica que le parece interesante. Entonces la película va manejando todo ese hilo. Yo creo que también todas estas películas de bucle en el tiempo es como la idea de poder torcer lo que estaba mal de poder bueno, si esta persona se murió, puedo verla de nuevo y tratar de hacer lo imposible para que esa persona no se muera, que es lo que trata de hacer la protagonista en esta película, o de tratar de forzar una... hay algo también, incluso medio en esto de bucle del tiempo, medio como de egocentrismo, no sé, como che, no quiero que te pase esto, o tuve una oportunidad y no la aproveché, entonces lo voy a forzar para poder conseguir algo. Siempre está la idea esta de voy a evitar que a vos te pase algo, o sea, como vos decías, el forzar. Pero yo tengo una duda con It's a Wonderful Knife. ¿Hay un viaje en el tiempo para atrás o es que cambiamos de realidad a una donde ella nunca existió? No, hay un viaje en el tiempo, porque ella va un año atrás. Y de hecho las cosas también cambiaron y ella creo que termina generando que cambien un par de cosas, aunque ella no quisiera. De hecho, efectivamente, cuando resuelve toda la situación de nuevo, el futuro es otro. En este caso, la película, al estar atada mucho a esta película del año 46, termina con una especie como, no sé si tiene una consecuencia negativa, tiene una consecuencia un poco más positiva. Que también pasa con muchas de estas películas, no tienen, o sea, a diferencia del efecto mariposa, que uno podría decir que tiene un final más existencialista, todas estas películas como que tienen un conflicto que se resuelve de una manera positiva, el personaje lo termina logrando, termina siendo feliz de su manera porque logró entenderlo, lo que le estaba pasando, pero de alguna forma forzarlo para que sea beneficioso para sí mismo. En esta película, It's a Wonderful Knife, pasa eso. Totally Killer, que ya que estamos, es la misma trama, es un asesino, la protagonista que mató en los 80 y en, no sé, 20 y pico años después o 30 años después, mata a la madre de la protagonista. Y la protagonista encuentra en una feria una especie de, no sé, como un mago, como quisiera ser grande, la película de Tom Hanks, y tiene la posibilidad de volver al pasado. Entonces ahí ella en realidad no quiere arreglar mucho con la madre, o sea, no quiere encontrarse con la madre, pero se la termina encontrando y el personaje de la madre es un personaje totalmente odioso que no tiene nada que ver con la madre que ella tenía. Y ahí tiene que resolver quién estaba detrás de estos crímenes para descubrir por qué es que mataron a la madre. Y en ese sentido es más, en realidad ya no es como Feliz Día de tu Muerte, que había una cosa como de redención, sino que acá es una cosa más de investigación. Me parece que se usa el bucle en el tiempo como usarlo más como una herramienta, no como para pensarlo mucho, como pasaba en Feliz Día de tu Muerte.
Entonces tenía esta película tenía eso, porque después la piba podía volver al presente, pero descubría que no estaba bien lo que estaba en el futuro, descubría quién era el asesino, entonces era alguien del pasado. Se complejizaba mucho la trama cuando no sé si era tan necesario. Justo estaba hablando de Totally Clear y hay otra película que se llama Final Girls, que no sé si la vieron, que no sé si es un viaje en un bucle en el tiempo, porque en realidad los protagonistas viajan al pasado, pero a una película del pasado. En realidad la película termina como que nunca salen en teoría de la película, es como que quedan atrapados como en la secuela. No, miento, cuando ellos quieren escapar de la película no pueden escapar porque tienen que repetir siempre las mismas escenas, las mismas escenas, y la única forma de avanzar es haciendo avanzar la trama de esa película, lo cual conlleva que tienen que morir los personajes, los protagonistas, entonces están atrapados. Y suena que de nuevo está hablando del tema, sería la inevitabilidad del destino, ¿no? Y también la inevitabilidad de la muerte, porque bueno, nada, todos nos vamos a morir, así que... Y creo que también hay un comentario ahí de cómo eso se liga a las historias, ¿no? Cómo las historias un poco terminan teniendo siempre los mismos tropos o cayendo en ciertas fórmulas, porque también son las historias que nos necesitamos contar. También, bueno, hay un montón de otros factores, hay cosas que venden y demás, pero también, bueno, es eso. Necesitamos contarnos esa historia una y otra vez y esas películas... Es un bucle de las películas. Las películas de terror son un bucle en sí mismas, porque las secuelas que repiten más o menos la misma idea una y otra vez, pasa un montón eso. Por eso muchas de estas películas de las que estamos hablando también tienen un montón de secuelas, porque se puede volver a repetir lo mismo, la misma idea. Algunas cosas que podemos sacar en común de esto que hemos venido hablando, creo que tiene que ver con esto de, en muchas de estas películas, el destino aparece como una tortura que no se puede esquivar, que no se puede evitar, y muchas veces el destino es la muerte, y es como una lucha contra la muerte. En algunas el personaje aprende a vivir su presente y a aceptar que no puede vencer al destino, y en otras sí se da esto de lograr sobrepasar el destino, lograr encontrar la mejor versión, la versión más positiva para el personaje, y ahí está como el final feliz que rompe esta lógica de la tortura. Después hay vueltas, hay un montón de más maneras de complejizarlo más, de encontrarle otro giro, otra cosa, pero más o menos va por ese lado. A mí me parece también otro factor común es esto de revivir el trauma. De revivir el trauma y de volver atrás. En Totally Killer, en la otra, en It's a Wonderful Knife. ¿No es cierto? Tenemos, incluso en Feliz Día de tu Muerte, tenemos como este mal del pasado al que tenemos que volver a encarar una vez más para volverlo a vencer y así poder seguir con nuestra vida. Y son viajes subjetivos en la mayoría. O sea, son viajes que tiene esa persona muchas veces a través de su propia vida. Una cuestión fantástica, pero que está muy, muy ligada a lo personal. A cómo vive esa persona, lo que le está sucediendo. Y termina siendo una tortura personal de la persona que tiene que salirse de eso. Y en algunos casos tienen que ver con historias que ya existen, que son muy icónicas de los viajes en el tiempo, pero darle una vuelta, cambiarle un poquito el tono, retorcerlo un poco para que sea de terror, como es el caso de Cuento de Navidad y It's a Wonderful Night, que es la película de Navidad por excelencia, que hablamos también en nuestro episodio de Navidad. Le das un girito de terror, la cambias un poco y la transformas en otra cosa. Meterle el terror creo que también la vuelve más subjetiva y psicológica de lo que es originalmente. Me gustaría saber algo porque tengo una teoría. A ver, Santiago, usted que es más especialista en terror. Porque me da la impresión de que hay muchas películas de terror que es como si estuvieran armando, si lo hablamos en términos lingüísticos, como si le estuviéramos agregando adjetivos, ¿no es cierto? Como si estuviéramos agregando elementos. Entonces, It's a Wonderful Knife, terror. Tenemos una película. Día de la Marmota, terror, tenemos una película. ¿Puede ser?
Sí, tal cual. Yo creo que se convirtió también en una fórmula de agarrar una película conocida y convertirla en terror. Pero es algo que creo que empezó un poco justamente con Happy Death Day, que alguien se dio cuenta de esto. Bueno, también el mismo director de Happy Death Day después hizo una película que se llama Freaky, que se parece mucho a esta película con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Entonces encontraron tal vez como una fórmula, pero no sé si lo están pensando de una manera existencialista, pasan más por una cuestión de como de género, como que sirve darle convertir en terror en algo. Es lo que se dice, se le llama high concept. Es como, Sí, bueno, planteo esta idea que la puedo pitchar muy rápido. O sea, en una reunión con ejecutivos le digo, mira, quiero hacer el Día de la Marmota versión terror. Listo, no hace falta más nada. Te dice, suena bien, ponemos la plata, se hace la película. Winnie the Pooh liberó los derechos. Terror. Y después en las películas clase B es cuando mezclas dos conceptos sin ningún agarre de nada. Tarántula y lava. Listo, balántula. Maravilloso. bueno, pero alguien lo compra, lo vendes así y alguien te lo termina comprando. Lo tenés que vender rápido. Bueno, perfecto. Entonces ahí tenemos una idea de los terrores que nos puede llevar el viaje en el tiempo. Sí, yo creo que están esas dos direcciones. O a veces la película de terror le mete algún elemento de viaje en el tiempo para hacerlo un poquito más interesante. O a una historia de viaje en el tiempo ya conocida la transformas en terror para ver qué pasa. Y después, bueno, ahí hay infinitas variantes. Hay una película que nos quedó afuera a mencionar hasta ahora, y la voy a mencionar un poco por arriba, pero en algún momento quizá podemos hablar un poco más en otro episodio, porque es un quilombo, que es Donnie Darko, donde aparece también un poco eso, pero básicamente a la larga termina siendo una película también sobre evitar un destino inevitable, que en ese caso es el fin del mundo, y lo hace a través de una estructura de viajes en el tiempo súper compleja, en la cual la línea que estamos viendo es la secundaria, es una derivada de una línea principal. Y básicamente para evitar el fin del mundo, un poco que hay que pasar de una línea temporal a la otra y hacer un montón de cosas. Y el protagonista tiene que hacer eso, y todo en una atmósfera muy deprimente y muy, muy tremenda. Que bueno, que le hace una película destacable dentro de esto de combinar este clima trágico y catastrófico con los viajes en el tiempo. Pero bueno, ya entra como en una categoría ya medio que trasciende todo, porque es ya hasta se puede decir otro tipo de película. Pero bueno, están esos elementos y por eso quería mencionarla como para ir cerrando. Algún día podemos hablar, porque es bastante compleja y trabaja más con las líneas temporales paralelas que con esto de la línea temporal dinámica o circular del bucle que aparece más en las otras películas. Bueno, ¿alguna otra cosa más que quieras decir para cerrar? Recomiendo sí un libro de Stephen King, que el protagonista viaja al pasado para detener el asesinato de Kennedy, que tiene que ir y venir del presente al pasado y después llega a su presente y está todo arruinado. Que ese libro también trabaja mucho con toda la paradoja del tiempo. Sí, tiene unos elementos de terror, no hemos olvidado nombrarlo, es un libro muy bueno. Siempre me olvido el título porque es una fecha, es la fecha del asesinato de Kennedy. 22 del 11 del 63 Ese de mismo. Stephen King. Esa, 22 del 11 del 63. Tiene elementos de terror, como siempre, porque es Stephen King. Incluso hace un cameo Derry por ahí, el pueblo de It. Es un muy buen libro. Coincido totalmente con Santiago, va totalmente recomendado. Hay una buena referencia y abarca quizás otro tropo de viaje en el tiempo que no aparece en otras historias de terror, que es esto de esos grandes momentos históricos que cambian, estos grandes momentos que cambian la historia y bueno, en las ucronías plantearse qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido de otra forma y si se pudiera modificar un hecho tan trascendental. Así que meterle un poco de terror a eso está bueno.
Creo que todavía se puede explotar más el género de terror y viaje en el tiempo. Creo que no hemos visto todo lo que puede llegar a ser. Coincide, es como que le falta una vueltita, como que se queda muy en algo como muy básico, pero bueno, Happy Day 2 capaz iba por ese lado, pero quedó ahí colgado. Bueno, te agradecemos muchísimo, Santiago, por haber participado. Decinos dónde te pueden encontrar. Y bueno, también de paso puedes pasar el chivo de tu libro, contanos un poco de tu libro, así sabemos un poco más. Sí, me pueden encontrar en Instagram, Funebrero González, Twitter, El Único Sam. También yo escribí un libro que se llama Arrástrame al Cine, volumen 1. Ahora en un par de meses sale el volumen 2 de mi editorial Sarchopaga. Es un libro donde a partir de 50 películas trato de explicar y de contar toda la historia del cine de terror y todos sus directores, los géneros y las productoras más importantes del cine de terror. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. La verdad que ha sido un placer. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, esto ha sido todo. Nos escuchamos ayer, mañana o en el lecho de tu muerte en otro episodio de La Guía Falopa del Espacio-Tiempo. Gracias, chau. La Guía Falopa del Espacio-Tiempo es una producción de Nerds.ral. La conducción, la producción y los guiones están a cargo de Polo Verón y Mariano Rosales. La locución principal es de Angie Jiménez. Las voces, actuaciones y canciones secundarias son de Mariel Guillamón. La música original es de Polo Verón y los jingles de Mariel Guillamón. La edición de todo lo que escuchaste está a cargo de Laura Crespo. El arte, el logo y la foto de portada fueron diseñadas por Paula Maneiro. Las gráficas son de Andy Jiménez. El trabajo de redes sociales es de Meida Agostino. Si te gusta lo que escuchaste, hacenos saber. Ponenos like, 5 estrellas, suscríbete en YouTube y búscanos en Instagram como @la guía falopa del espacio-tiempo, todo junto, y en Twitter como @la guía falopa. Che, entonces, ¿estás de acuerdo con que invitemos a ese Instagramer sobre cine de terror, el Funebrero González? Dale, pero decile que me haga acordar, ¿eh? Porque si no me olvido.